Hermanos, bienvenidos a la recepción de sábado. Ya estamos terminando un viernes y empezando el sábado que tanto hemos esperado. Les damos una cordial bienvenida a todos. Sí, muchas gracias por los que nos están viendo, ya sea a través de la tele o de cualquier otro dispositivo y también por las redes sociales. Bueno, papá, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Ahí donde ustedes se encuentren, vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición para este programa de recepción de sábado. Oremos. Querido Padre, gracias porque después de una semana de trabajo nos gozamos en esta recepción de sábado. Queremos, amado Señor, que tranquilices nuestras presuras, Señor, que tenemos a diario, que llegue el momento en que podamos depositarlas en ti, que podamos disponer de una mente abierta, de un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Bendice a cada persona que está viendo esta recepción de sábado, donde quiera que esté, por favor acompáñales. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, los invitamos a entonar el himno número 344. Hagámoslo con gozo. Pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar.
¿Saben? Me gustaría escuchar una alabanza. Sí, en esta tarde tenemos un especial a cargo de Génesis Estrada. Ayúdame a obedecer, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar de verdad y muéstrame tu voluntad. Ayúdame, Jesús, a ser una niña fiel. Ayúdame, Jesús, a amar tu ley. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. Enséñame a obedecer. Enséñame a perdonar. Enséñame a amar de verdad. Y muéstrame tu voluntad. Ayúdame, Jesús, a ser una niña fiel. Ayúdame, Jesús, a amar tu ley. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. Me gustó mucho este especial. Gracias, Génesis. Sin duda, estos especiales preparan nuestro corazón. Para esta tarde, el tema lo tendrá nuestro querido hermano Eduardo Soto. Es tu tiempo. Buenas tardes, hermanos. Es para mí un verdadero gusto que podamos tener estos momentos, estos espacios para la reflexión y también para el estudio de la palabra de Dios. Les quisiera pedir que en nuestra mente tuviéramos los sucesos de esta semana, todo lo que ha acontecido, tanto bueno como malo, y con estos pensamientos que tenemos, los invito a que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Señor, agradecidos estamos porque tú nos das vida y porque a pesar de que muchas personas no han llegado hasta el día de hoy, tú permites que podamos tener el tiempo, la salud, la libertad de tener este tipo de reuniones virtuales y que permitas que podamos seguir aprendiendo acerca de tu palabra, de los planes que tienes para el futuro y de cómo diriges cada evento en este mundo. Acompaña a nuestro Padre y síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta ahora. En Jesús, amén. Bueno, hermanos, hermanas, jóvenes, pues el día de hoy toca hablar acerca de la doctrina número 27. Esta doctrina lleva por título El milenio y el fin del pecado. Y es importante resaltar este título y estos dos temas de la doctrina, ya que a veces dejamos de un lado la segunda parte de la doctrina, que es el fin del pecado. Entonces, para esto vamos a situarnos y vamos a dividir el tema en tres partes. No porque yo así lo quiera dividir, sino porque justamente cuando nosotros leemos en el libro de las 28 creencias, vemos que está dividido en estas tres partes o en estas tres secciones.
La primera tiene que ver justamente con los sucesos antes del milenio, los sucesos después del milenio, durante el milenio y al final los sucesos después del milenio. Para comprender completamente esta doctrina, pues yo les recomendaría, en primer lugar, que estudiáramos el libro de Apocalipsis, específicamente en sus versículos 19 y 20, aunque pues sabemos que el conocimiento profético pues hay que abarcar de mucho más atrás y de otros libros, ¿verdad? Sin embargo, pues todo lo que vamos a hablar más o menos se encuentra situado en estos dos capítulos, y de igual manera pues la hermana White tiene tanto en el Conflicto de los Siglos, como en el libro Historia de la Redención, también tiene un capítulo pues que habla justamente acerca de este periodo de tiempo del milenio. Entonces igualmente el comentario bíblico adventista también nos puede dar una idea, un panorama mucho mayor de este tema. Pero bueno, vamos a comenzar solamente haciendo un pequeño resumen del capítulo 19 para que agarremos contexto y comencemos justamente con lo que pasa antes del milenio, o mejor dicho, cómo se encuentra la tierra justo cuando va a comenzar el milenio. Dice los subtítulos del capítulo 19: Alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y el jinete blanco. Ok, hasta este momento pues ha sido ya la segunda venida de Cristo. Pues aquí la vemos resumida en el subtítulo de la cena de las bodas del Cordero, que insisto se encuentra en el capítulo 19, y pues todas esas señales, todo ese caos que provoca, por decirlo de alguna forma, la segunda venida de Cristo, lo podemos nosotros ver reflejado justamente en un párrafo que es del milenio, en el libro Historia de la Redención, capítulo 63. De hecho es el primer párrafo, y me voy a permitir leer los dos primeros de manera salteada, para ir recalcando, y que ojalá a lo mejor pudiéramos hacer el ejercicio de cerrar nuestros ojos e irnos imaginando cuál es la condición del planeta Tierra justo antes de que comience el periodo del milenio. Mi atención se dirigió nuevamente hacia la Tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían sobre ella. La ira de Dios, manifestada mediante las 7 plagas, se había derramado sobre los habitantes de la tierra. Los falsos pastores habían sido objeto especial de la ira de Dios. Sus ojos se habían consumido en sus órbitas y sus lenguas en sus bocas mientras aún estaban de pie. Después que los santos fueron librados por la voz de Dios, los impíos encauzaron sus iras los unos con los otros, es decir, se pelearon unos con otros. La tierra, y podríamos resumir este párrafo en esta oración: la tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno al otro confín. No sé si ustedes logren imaginarse esta escena. Yo creo que ni aún estas películas que de repente salen post-apocalípticas nos pueden dar un reflejo de lo que realmente sucede cuando Cristo viene y lo que sucede justo antes del milenio. Esto es con la raza humana. Esto que leímos es con... Ahora, segundo párrafo dice: el planeta parecía un desolado desierto. Las ciudades y los pueblos, sacudidos por terremotos, yacían en ruinas. Las montañas, removidas de sus lugares, habían dejado en su sitio grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los peñascos, sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los peñascos que había lanzado el mar,
y que había arrojado la tierra misma. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. Este será por 1000 años el hogar de Satanás y de sus ángeles malos. Allí quedará confinado para recorrer la destruida superficie de la tierra y para evaluar las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años podrá gozar del fruto de la maldición que ha producido. Entonces, espero que con estos 2 párrafos, hermanos, ustedes pueden seguir la lectura en el capítulo 63 del libro La Historia de la Redención. Pero yo creo que estos 2 párrafos nos dan una idea bastante buena de cómo se encuentra la tierra, cómo se encuentra la tierra cuando Cristo viene por segunda vez y cómo la deja, pues justamente cuando los santos son elevados al cielo para vivir este periodo o para estar este periodo de 1000 años. Así se encuentra la tierra. ¿Qué ha pasado hasta este momento? Es importante que nosotros nos demos cuenta de que han sucedido 4 cosas antes de que comience el milenio. La primera la podemos leer en Apocalipsis 19, del 11 al 21, que es justamente lo que hemos estado hablando, que es la segunda venida de Cristo. En el mismo capítulo de Apocalipsis 19, 21, podemos leer también que ya se ha dado la muerte a los impíos, y también lo hemos leído nosotros aquí en el capítulo 63 de Historia de la Redención. Otro suceso importante es la resurrección de los justos. Otro suceso importante es la resurrección de los justos, que les voy a pedir me den tantito tiempo. Más adelante vamos a leer el versículo exacto donde se encuentra pues la resurrección de los justos. Pero entendemos también que cuando Cristo viene por segunda vez, los justos muertos son resucitados y elevados al cielo. Pablo mismo también así lo presenta en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y pues los justos, en ese mismo versículo, nosotros los que quedamos seremos arrebatados al cielo. También nos menciona que los justos muertos y vivos serán llevados al cielo. ¿Ok? Ahorita voy a volver a recordar específicamente este punto de la resurrección de los justos en unos momentos. Entonces, estos acontecimientos son antes del milenio. Es importante que nosotros entendamos, porque hay algunas doctrinas que sitúan el milenio en otro momento, específicamente antes de la segunda venida de Cristo, donde pues a veces se enseña que hay un periodo de prosperidad de 1000 años, donde la raza humana va a alcanzar y va a lograr avances increíbles, inimaginables hasta el momento. Hay algunas doctrinas o algunas religiones, algunos hermanos muy sinceros también, pues que pueden llegar a creer y a situar el milenio en esta época antes de la venida de Cristo. Sin embargo, nosotros entendemos al leer el capítulo 19 y 20 que pues el milenio sucede después de la venida de Cristo. Y quiero ser muy enfático, hermanos, porque a veces cuando nosotros vemos las noticias, pues a veces hay noticias muy malas, pero a veces también hay noticias muy buenas. Avances científicos, avances tecnológicos, y a veces podríamos llegar a pensar que las cosas están mejorando. A veces podríamos llegar a pensar que la raza humana está prosperando. Y pues ese es el sueño de todas las naciones, ¿no? Prosperar. Desgraciadamente la Biblia nos enseña que todo va de mal en peor. Y si pensamos que estamos en una situación increíble y mala, pues todavía pueden venir cosas aún peores y vendrán. Es decir, a veces es difícil hallar consuelo
Pero el consuelo justamente se encuentra cuando entendemos que las cosas siempre van a ir empeorando. Siempre puede pasar algo más malo. Y eso nos lo está enseñando la palabra de Dios. No hay un periodo de prosperidad de 1000 años. Hasta que Cristo viene, comienza este periodo, y ahora sí, vamos a situarnos en el capítulo 20. Prácticamente vamos a leer todo el capítulo, así que les pido, pues en primer lugar, que tengamos nuestras Biblias ahí abiertas para que podamos ir siguiendo la lectura. Y en segundo lugar, pues también les pido mucha paciencia, porque a veces esto de leer y explicar como que no es la forma más, más didáctica, pero lo vamos a hacer así porque quiero que ustedes lo vean de su Biblia, exactamente de su Biblia. Y bueno, Apocalipsis 20 ya de entrada tiene como subtítulo los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, es decir, lo tomó, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Nosotros entendemos, y la hermana White también en el capítulo que leímos al inicio, o en los párrafos un poco más adelante, también comenta que pues justamente esto de atar, y el comentario bíblico también lo dice claramente, es algo simbólico. No se atará a Satanás de manera física, es decir, que no se pueda mover. Se atará, por decirlo de alguna forma, al planeta, es decir, Satanás no podrá salir y no tendrá a quien engañar más. Porque como leímos en el primer párrafo de la hermana White, ella dice que parece que la tierra está inundada de cadáveres, de gente que ha muerto, y si no murieron por la venida de Cristo, la hermana White también menciona que entre ellos mismos hasta que nadie quedó vivo. Ajá. Entonces, al no tener Satanás a quien engañar y al no poder salir de este lugar que es el planeta Tierra, Satanás estará simbólicamente, aunque también podríamos decir físicamente, atado a este lugar. ¿Ok? A eso se refiere justamente el versículo 2. Y lo ató por 1000 años, dice el final del versículo 2. Entendemos como adventistas que este periodo es literal. Es un periodo literal de 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidas 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Nada más que no hay que adelantarnos. Aquí el versículo 3 nos está diciendo que después de los 1000 años será desatado. Entonces ahorita que avancemos en la lectura, nos daremos cuenta cuándo es que es desatado. Recordando, insisto, que cuando la Biblia nos habla de que es atado, pues se refiere a que Satanás no tiene a quien engañar y no tiene manera tampoco de engañar a otros mundos. El verso 4. El verso 4 ya nos va a situar en este periodo de 1000 años. Ajá. ¿Y cuál va a ser nuestro trabajo? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿O qué actividades? ¿O si estamos de vacaciones? ¿O a qué se refiere? ¿Qué es lo que haremos, mejor dicho, en este periodo de 1000 años? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Aquí nos está mencionando que hay algunas personas, algunos seres que reciben esta facultad para juzgar. Ojo aquí, porque en lo que vamos a leer a continuación, el mismo libro de Apocalipsis, este mismo versículo nos explica y nos dice quiénes son esas personas. ¿Ok? ¿Quiénes son esas personas? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es decir, los mártires, aquellas personas que murieron por defender la palabra de Dios, por defender su fe. Continúa describiendo a este grupo que los que no habían adorado a la bestia,
ni a su imagen, ni recibieron su marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que se ponen los tronos para hacer un juicio, y nos menciona algunas personas que reciben esta capacidad de juzgar. Y aquí es importante, hermanos, que nosotros entendamos que en estos momentos y siempre el juicio le corresponde solamente a Dios, no a los seres humanos. El comentario bíblico y también el libro de las 28 creencias hace énfasis en que esto, cuando se menciona la capacidad de juzgar, no quiere decir a que nosotros vamos a decidir quién es salvo y quién no. Es decir, bueno, nosotros me estoy contando con aquellos que van al cielo, ¿no? Pero aquellas personas que reciban esa capacidad, ese juicio no se refiere a que puedan decidir quién sí y quién no. Porque eso, mi querido hermano, eso está siendo decidido ahora mismo. ¿Quién es salvo y quién no? Y ese juicio le corresponde a Dios. ¿Ok? Entonces, seamos conscientes de esto para que no caigamos quizá en algún tipo de error doctrinal en algún momento. Versículo 5. Antes de continuar, porque ya nos vamos después de esto a los eventos después de 1000 años. Sin embargo, quiero leer el versículo 6, que les dije hace un momento que me esperaran tantito, y ahorita queda pendiente el versículo 5. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí tenemos la prueba justamente de los eventos, de uno de los 4 eventos que suceden antes del milenio, donde yo les mencionaba que los justos serán resucitados. Aquí en el verso 6 justamente nos dice que bienaventurado el que ya fue resucitado. Ajá, los que son los justos resucitados. ¿Ok? Bueno, ahora bien, yo quisiera que antes de analizar un poco cuál será nuestro trabajo durante el milenio, nosotros pudiéramos darle lectura a un versículo bastante conocido que se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Voy a leer 2 versiones. La primera versión es la Reina Valera, que seguramente muchos de ustedes tendrán una versión similar a esta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso dice la versión Reina Valera. Dios nos invita a que estemos a cuenta. Ahora yo les preguntaría, ¿Dios está obligado a esto? Es decir, ¿Dios tiene por qué darnos cuentas? Porque dice, estemos a cuenta tú y yo. Es como dice el dicho, ¿no? Cuentas claras, amistades largas. Y Dios nos está invitando justamente a esto. Hay otra versión que también me gusta mucho, que es la Dios habla hoy, y dice de la siguiente forma. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. ¿Cuál asunto? Pues el asunto del pecado. ¿Quién es pecador y quién no es pecador? Observen cómo Dios está dispuesto a que discutamos con Él, entendiendo la palabra discutir como pues reflexionar, mostrar evidencia, analizar, etcétera, etcétera. No se refiere aquí a que discutamos pues quizá en el contexto humano que tenemos la palabra discutir. A mí se me hace muy entendible esta palabra porque, como saben, pues soy maestro de matemáticas y hay un tema que se les da a los chicos en preparatoria que es justamente discusión de funciones.
Y pues no es que dos funciones se pongan a discutir, sino que lo que nosotros hacemos es enseñarle al alumno cómo un número, cómo una variable, cómo va a afectar en una gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces analizamos a fondo y pues eso se llama discutir la función, ¿no? Entonces cuando yo leo este versículo, quizá por este contexto de mi trabajo, y dice vamos a discutir este asunto, yo me imagino que Dios va a poner una mesa y va a empezar a escribir y nos va a decir, mira, evidencia 1, pum, 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 evidencia 2, pum, pum, pum. Y así vamos a estar discutiendo el asunto. Justamente esto es lo que Dios, y por eso es que Dios nos da este periodo de 1000 años. Para que todos estemos satisfechos. Porque más de uno nos podemos llevar alguna sorpresa. Más de uno. Y conocemos muchas historias. Yo no quisiera contar más historias de las necesarias porque se nos iría el tiempo. Pero conocemos de muchos testimonios de gente que ha cambiado su vida a lo largo de los años. Y no solamente gente con, aunque sabemos que no hay niveles del pecado, pero no solo con gente cuyos pecados tengan consecuencias pequeñas, sino que Dios ha cambiado a asesinos, a violadores, y a gente, a drogadictos, a personas que han estado inmiscuidas en prostitución. Dios tiene el poder de cambiar a cualquier persona. Y a veces para nosotros se nos hace tan fácil emitir un juicio. A veces decimos, sí, pues sí, que se pudra en la cárcel, ¿no? Y yo creo que sí nos llevaremos muchas sorpresas, hermanos, en el cielo. Quizá veremos, ahora que vemos las noticias, quizá en el cielo nos encontremos con algún hombre conocido y alguna persona que conoció a Dios. Porque nosotros no sabemos el final de cada ser humano. Y así como veremos a personas que no esperábamos ver, también no veremos a personas que sí esperábamos ver en el cielo. Entonces nos quedaremos así como que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Dios utiliza este periodo de 1000 años justamente porque quiere ponerse a cuentas. Hay otras versiones que dice, ven, razonemos. Yo no sé, yo ahora que soy padre, digo, mi bebé es muy pequeña, pero la verdad que los que no son padres, cuando tengan una hija o un hijo, entenderán que sí es un amor totalmente distinto y una preocupación que quién sabe de dónde salió. Pero yo me imagino a una madre, a un padre cuyo hijo no está en el cielo. Inevitablemente va a decir, Señor, mi hijo, o quizá nosotros como hijos, mi papá, mi mamá, pero si mi mamá era tan buena. Y aunque Dios no tiene por qué darnos explicaciones, ojo, Dios no tiene por qué darnos explicaciones, Dios nos las va a dar. Y va a razonar con nosotros. Y se va a poner a cuenta, va a discutir, mira, fue por esto, es que tú no sabías esto, pero esto y lo otro. Y para eso es el periodo del milenio. Primera de Corintios 13:12, seguramente lo saben de memoria. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Este versículo pues está hablando de Dios, ¿no? Pero también nosotros a las personas las vemos por un espejo. Oscuramente, no sabemos realmente lo que hay dentro de nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros líderes, de nosotros mismos. La gente no sabe qué hay dentro. Pero en este periodo de tiempo, en este milenio, vamos a conocer cara a cara nuestros hechos. Quizá hasta cosas que no recordamos que hemos hecho. Y la gente va a entender, oye, pero ¿por qué el pastor fulanito no? Ah, mira.
oye, pero ¿por qué este amigo que era tomador y me aventaba las botellas en la puerta de mi casa, por qué está en el cielo? Mira, por esto y por lo otro. Fíjense qué historia de amor de nuestro Dios, que está dispuesto a ponerse a cuentas, a razonar con nosotros. Esto es lo que haremos durante el periodo de 1000 años. El versículo 5, ya después de resumo quizá para cerrar lo del periodo de 1000 años, durante el periodo, primero comentamos que los santos reinan con Dios, con Cristo en el cielo. Los santos revisan en el cielo las causas de los humanos y de los ángeles impíos. O sea, entendemos por qué fulanito sí, por qué sultanito no. Algo bien importante, que a veces no nos gusta pensar en eso o no lo pensamos mucho, es justamente lo que hermana White dice, y es otro evento durante el milenio. Satanás tiene tiempo para reflexionar lo que él hizo, para reflexionar sus actos. La hermana White lo dice de esta manera: este será por 1000 años el hogar de Satanás. Durante 1000 años podrá gozar del fruto de la maldición que ha producido. No tendrá el privilegio de ir a otros planetas ni de salir a la Tierra para tentar y molestar. Durante este tiempo Satanás sufrirá muchísimo. Pero entonces será privado de su poder y abandonado, escuchemos, para reflexionar en el papel que ha desempeñado y para presentir con temor y temblor su espantoso porvenir. Ya Satanás no tiene oportunidad de salvarse en este periodo de tiempo, pero sí será un periodo para reflexionar, porque pues cuando no tienes nada que hacer, lo que te queda es reflexionar. Y al no tener Satanás a quien engañar, va a reflexionar acerca de todo lo que hizo y todo el mal que causó. Hermana White, en el milenio, capítulo 63, historia de la redención, es lo que acabo de leer. Y bueno, vamos a terminar ya, ir cerrando este tema con los eventos que suceden al final del milenio. Y para esto vamos a situarnos en el versículo 7. Aquí comienzan ya los eventos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Voy a irme saltando algunas palabritas, nada más por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden seguir la lectura totalmente continua. Saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirnos para la batalla, y son muchos, su número es como la arena del mar. Versículo 9, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento y la ciudad, pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Todavía Satanás intenta su última batalla, intenta engaña a la gente, que resucita, como lo vimos en el versículo 5, los muertos que no volvieron en la primera resurrección, sino que volvieron hasta cumplir los 1000 años, y estas personas resucitan e intentan tomar la santa ciudad. La hermana White ahonda un poco más de esto y comenta que los grandes generales se juntan para planear una estrategia de ataque a esta ciudad. Sin embargo, el versículo 10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por todos los siglos. Entonces aquí tenemos en el versículo 10, ahora sí, el final de Satanás, el fin del pecado. El versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro.
El mar entregó a los muertos y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí tenemos entonces, ahora sí, el juicio a las personas pues que no tienen o que no tendrán la oportunidad de estar en el milenio con Dios. Y en nuestros versículos que hemos leído a partir del 11 vemos cómo son ahora sí juzgadas. Y termina el versículo 14 y 15 con estos versículos, especialmente el 14, que nos pueden hacer pues reflexionar muchísimo. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y termina aquí el capítulo 20 haciéndonos de manera implícita la reflexión de que estemos inscritos en el libro de la vida. Pero hermano, hermana, joven, niños también que están viendo este video, el momento para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida no es mañana, no es el próximo año, no es cuando alcance la mayoría de edad, cuando me case o cuando esté en mi lecho de muerte. El momento para entregarnos a Dios, a Jesús, para aceptarlo, es ahora. Yo sí quiero que reflexionemos en esto, hermanos, porque a veces como adventistas damos por sentado que nuestro libro está escrito en el libro de la vida, pero quizá nuestros hechos, nuestras acciones más ocultas demuestran lo contrario, y aquí cada quien sabe con qué batalla, cuál es el pecado oculto, cada quien sabe en qué aspecto mejorar. No podríamos terminar nosotros esta reflexión o este estudio de la doctrina 27 sin leer el primer versículo del capítulo 21, que quizá es de los versículos más hermosos y más esperanzadores que encontramos en la Biblia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y termino con el versículo 4 del capítulo 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Hermanos, es hasta este momento cuando Dios quitará las lágrimas de nuestros ojos. Es decir, ¿habrá llantos durante el milenio? Pues sí, claro que sí. Todavía recordaremos nuestros hechos, los acontecimientos finales, recordaremos aquellas personas que no fueron ascendidas al cielo. Pero en el versículo 4 ya nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos, porque estaremos satisfechos, estaremos a cuentas con Dios, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo los invito, hermanos, a que reflexionemos en los eventos que hemos estado relatando, que recordemos claramente que Dios nos ama tanto, que está dispuesto a hacer cuentas con nosotros, a razonar con nosotros, y que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por paga de nuestros pecados. Aceptemos hoy el llamado que Dios nos hace. No esperemos más tiempo. Amén.
Muchas gracias, profe Eduardo Soto, muy amable. Siempre un gusto poder ver su preparación, su dedicación en esta doctrina que tiene que ver con el milenio y el fin del pecado. Muchas gracias, profesor, que Dios le bendiga en su familia y nuevamente por compartir este conocimiento que siempre nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y bueno, Sarita, ¿qué te pareció el tema? Pues a mí me pareció muy interesante, ya que yo no sabía mucho del tema. ¿Y a ti, Ruth, qué te pareció? También me pareció muy interesante y los invito a estudiar con más detalle esta doctrina. Bueno, querida familia, pues les tengo una mala noticia. Este programa está por terminar. Bueno, pero antes de terminar, ¿qué les parece si entonamos un último himno? Sí, este último himno es el 547, titulado Sábado es. A los programas de mañana, que lo primero es la escuela sabática a las 9:30 y también el culto que empezará desde las 11 de la mañana. Y por supuesto, la sociedad de jóvenes, que es a partir de las 5:30 p.m. Los invitamos. Pues queridos hermanos, disfrutemos de este hermoso y bendito sábado. Ahí con su familia, mantengamos reverencia y mantengamos ese espíritu de adoración. Muchas gracias a todos los que estuvieran conectados a través de cualquier dispositivo o cualquier red social. Para finalizar, los invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro, te damos gracias porque nos acompañaste en este culto de recepción de sábado. Te pido que cuides a cada una de las familias aquí representadas y algunos ya se disponen a cenar o a dormir. Te pido que estés con ellos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!